Buenas tardes a todos, ¿cómo están? El día de hoy les venimos a exponer qué es el Islam. Esta presentación fue desarrollada por los estudiantes Eric Marfoy, Andrés Martín, Sara Rossi, quien les habla, Juan Gómez. Bueno, partiendo principalmente tenemos que el primer apartado es el significado del Islam. ¿Y qué es el Islam? Básicamente es una religión monoteísta donde la palabra Islam significa sumisión a Dios y otro significado que se le da en el hebreo es aplicación de la paz de Dios. Básicamente, el Islam es una religión que parte desde la premisa de la creencia de una fe de un Dios único, omnisciente y todopoderoso llamado Alá. El conocimiento y la creencia de Alá constituye básicamente el genuino fundamento del Islam, que se encuentra enfocado hacia el sentido de la vida, que es un fin sublime más allá de las necesidades físicas y actividades materiales del hombre. Básicamente, a partir de esto podemos entender y comprender que la sumisión o la práctica de esta religión es un compromiso devoto con Dios y que básicamente las oraciones y demás rituales que se celebran en esta serán perjudiciales para esa relación que se tiene entre el hombre y Dios. Bueno, básicamente ya por el contexto histórico tenemos básicamente eh, 6 apartados donde básicamente se explicará la historia de cómo fue que el Islam se originó, principiando por el inicial, que básicamente es la historia resumida de Mahoma, que fue su mayor eh, profeta en este apartado. Básicamente pues tenemos que Mahoma hasta cierta edad de su vida fue un hombre de vida cotidiana, de vida muy común, ya que este se dedicaba solo a labores del campo y a una temprana edad este sería, digamos, básicamente criado por familiares externos a su núcleo, que en este caso serían sus tíos. Ya para la edad de 40 años, básicamente Mahoma toma la decisión de realizar, o bueno, de experimentar una relación divina mientras estaba meditando en una cueva afuera de la Meca, que era la ciudad donde éste vivía. Y esto habría sido para el año 610 en la era cristiana, ya que después de esto, después del periodo inicial de dudas y miedos, comenzó a predicar básicamente a los parientes y luego al público, a todos los residentes de la Meca, de este pequeño apartado que tuvo espiritualmente. Ya para el año 622, básicamente Mahoma y muchos de sus seguidores huyeron a la ciudad vecina de Medina. A esta migración se le llamó la Ejira y fue básicamente el primer año del reinado de Mahoma como máximo profeta de este pueblo, ya que fue como considerado como gobernante secular, así como líder religioso, siguiendo la costumbre de la época. Y posteriores a esto es que se hablaría o se crearía el calendario musulmán. Por parte del Imperio Islámico, como segundo ítem, básicamente tenemos que esto básicamente se preside en lo que se denominó la expansión árabe, la obligación de los creyentes a practicar la incorporación de soldados a ejércitos árabes y dejar de luchar entre sí. Y ya para la muerte de Mahoma en el año 632, sus sucesores fueron denominados como califas, que básicamente sería como el primer grupo de miembros directos que se considerarían puros en esta religión. Básicamente de aquí saldrían dos grupos hegemónicos que serían los ortodoxos y los omeyas, donde básicamente características principales de estos pueden ser que los ortodoxos fueron los primeros califas elegidos como seguidores más directos de Mahoma al este fallecer y residieron en países actuales que pueden ser Siria, Persia, Judea o Egipto. Y por otra parte, las omeyas, que para el año 661 nombraron como gobernador de Siria eh, al califa Ali, quien tiempo después sería asesinado y por ende esto marcaría un antes y un después en lo que se conoció como la monarquía, trasladando la capital de este territorio a Damasco. Y ya por último, este sería como el segundo grupo más influyente debido a que fueron los que tuvieron mayor auge en la zona del Golfo de Arabia, básicamente haciendo presencia en países del sur de Asia que pueden ser Turquestán o Galía. Bueno, ya por otra parte tenemos lo que fue la primera fitna, que básicamente la primera fitna se considera como el primer ítem donde básicamente se vive como la sucesión directo de un profeta, que en este caso fue Uthman ibn Affan,
otro de los seguidores directos de Mahoma, y este sería, digamos, marcado por la caída de una guerra civil que terminó con la desaparición del imperio Fitna. Muchos de los familiares y primeros seguidores de Mahoma tuvieron básicamente como esa cercanía hacia su rey, debido a que soldados rebeldes mataron a Uthman tiempo después y ofrecieron el liderazgo a otros califas que por decir así, se proclamaron para el control de todo esto. Entonces, a partir de esto, se originó básicamente como un califato que luchó contra las facciones disidentes y parientes de Uthman frente a los omeyas. Ya por parte de la segunda fitna, tenemos que básicamente el gobierno de los omeyas fue interrumpido por una segunda guerra civil en el año 680, restableciéndose así el reinado de este grupo, y por ende básicamente fue otorgar como el liderazgo o promulgación del poder musulmán de este grupo, eh, en cuanto a la incapacidad de unificar al imperio islámico nuevamente. Por parte del apogeo del poder islámico, básicamente tenemos que la mayoría de la población de este nuevo imperio no era musulmana. Básicamente esta población fue sometida bajo el yugo de los dhimmi y bajo el pago de impuestos de la capitación jizya. La población conquistada básicamente descubriría nuevas religiones que fueron obviamente toleradas para la época y para el momento, y de hecho las autoridades musulmanas regularmente desenlazaban conversaciones, ya que estos fueron de una base impositiva frente a lo que ya se tenía de por sí para la época o a partiendo de las creencias de cada grupo como tal. Ya por último, la declinación de la unidad política parte básicamente de la unidad política del Islam, que comienza básicamente a desintegrarse este gran movimiento. Los emiratos, que aún se reconocían como el líder categórico de los califas, se deslizaron hacia la independencia de este mismo, y básicamente resurgió como un pequeño control territorial donde se terminó por establecer los dos califatos, que fueron los reinos de los fatimíes y los buyíes, y a partir de esto se originaría una serie de nuevas invasiones que arrasaron con lo restante del mundo islámico. Ya digamos, para culminar esta parte, pues tenemos que para el comienzos del siglo XIII, los mongoles que invadieron Bagdad en el año 1258 habían conquistado la mayoría de los territorios islámicos del este de Egipto. Las hordas terminaron permanentemente con el califato Abbasí, que fue el último presente para la época, y fue lo que se denominó como la gran era dorada del Islam medieval. Ya digamos, en esta parte se habla sobre una clara innovación que tuvo estos grupos en cuanto a su infraestructura, religiones y mandatos, para obviamente conocer lo que después se llamó como la época de Eurasia. Bueno, este es un pequeño mapa donde se pueden ver básicamente la influencia de estos grupos para la época, y están demarcados por los colores que se ven en el índice inferior de la pantalla. Bueno, básicamente como tercer ítem tenemos lo que es Alá. Entonces, básicamente, Alá para el Islam se define como un Dios compasivo y misericordioso, que es el creador de todo el universo y el dueño de no solo del origen, sino también del destino de los hombres. El pensamiento del Islam básicamente se considera como algo polarizado por la concepción de un Dios creador y único, y que es aquel Señor del juicio final. Básicamente acercando, digamos, la imagen de Alá hacia la religión islámica, digamos, se evidencia mucho la parte teológica a través del Corán, que revela pues básicamente aspectos relevantes de la imagen de este Dios y de sus actuaciones en frente de los hombres. Y ya por último, pues se define básicamente como el Dios creador, Señor, compasivo y misericordioso y único, que básicamente es una exposición del Islam que propone para que sus fieles tengan este voto en la religión, pues de creer en esta figura o en esta figura divina. Ya por otra parte, características del Islam que podemos encontrar, básicamente puede ser que es una religión monoteísta, su libro sagrado es el Corán, el lugar sagrado donde se practica esta religión es la Kaaba, y el Islam tiene dos grandes ramas, que son básicamente la de los sunitas y los ortodoxos, que estos básicamente reconocen la legitimidad de los cuatro primeros califas, de los chiitas, y básicamente ya aquí es donde surge la figura
del yerno de Mahoma al este contraer matrimonio con su hija Fátima. La principal diferencia que, digamos, se puede encontrar acá entre estos líderes espirituales son básicamente asuntos, actos, principios y creencias que cada uno propone, ya que para los sunitas, un imán, digamos, para creer en la religión puede ser que la persona conozca bien el ritual del rezo islámico, y otra diferencia es que el Corán para los sunitas básicamente es una colección de enseñanzas, dichos y aprobaciones atribuidos a Mahoma. Eh, bueno, ya por otra parte tenemos básicamente lo que es la parte de la doctrina. Básicamente pues tenemos que esta es la profesión de la fe, la plegaria ritual, la limosna, el ayuno durante el Ramadán y la peregrinación de la Meca. Entonces básicamente tenemos que por la profesión de la fe es el antitestimonio y en los principales momentos de la vida. El creyente que recibe la fórmula de que no existe ningún Dios excepto Dios y Mahoma que es su profeta, y por otra parte, para ser musulmán, que no existe ningún rito de iniciación o bautismo para ellos. Por la parte de la plegaria ritual, tenemos que 5 veces al día, a ciertas horas determinadas y en dirección hacia la Meca, los fieles tienen que dirigirse a Alá con su oración. Y es una sola oración, la del mediodía del viernes debe ser hecha en común y en la mezquita, y se recitan suras del Corán y siempre se repite la invocación Alá Akbar. Por otra parte, tenemos lo que es la limosna. La limosna tiene dos modalidades: la ejercida, que es espontánea, y la libremente para agradar a Dios, y la reglamentada y obligatoria, que se denomina el zakat, según la cual todos los musulmanes han de aportar a los pobres y la comunidad una décima parte de sus rentas y capital. El ayuno durante el Ramadán parte básicamente como el día 9 del calendario, perdón, el noveno mes del calendario lunar, y es el mes en lo que comenzó la revelación del Corán. Desde el amanecer hasta el atardecer, los fieles han de abstenerse de comer y beber, de fumar y de tener relaciones sexuales. Y por último, la peregrinación a la Meca, que es por lo menos una vez en la vida. Los musulmanes adultos que disponen de medios suficientes tienen que peregrinar a la Meca y a la Gran Mezquita. Ante la piedra o cava tienen que proclamar conjuntamente: aquí estoy a tu servicio, Alá. Bueno, y ya por último, para finalizar esta primera parte, tenemos lo que son los rituales, que encontramos que los más relevantes para esta religión son el Shahada, que es creer y confesar que Alá es Dios y Mahoma su profeta. Segundo, tenemos que es Salah, que es orar 5 veces al día en dirección hacia la Meca. El Zakat, que es dar la limosna legal, una forma de solidaridad con los más pobres. El Saum, que es cumplir el mes de Ramadán. Y por último, el A o el Ja, peregrinar a la Meca al menos una vez en la vida. Bueno, ahora continuamos con los lugares sagrados, el cual tenemos Jerusalén, Medina, la Meca y la Mezquita. Por parte de Jerusalén, el sitio de peregrinaje musulmán es el Domo de la Roca, que marca el lugar donde Mahoma subió al paraíso. También originalmente los musulmanes realizaban sus oraciones con orientación hacia Jerusalén, pero luego de que el profeta Mahoma dijera que debía ser orientado a la Meca, que es donde se halla la Kaaba. Por parte de la Medina, aquí es donde se ubica la mezquita del profeta Mahoma y también es el lugar donde yace su tumba. Por parte de la Meca, es el lugar más sagrado. En la Meca es el lugar más sagrado, es la Kaaba, donde está la roca negra, que es la que todo peregrino deberá tocar y besar. Ya por parte de la mezquita, eh, es el recinto de oración para los musulmanes. Además, pues los musulmanes suelen tratar todos los temas de organización de la sociedad en torno a la mezquita, asumiendo la protección divina de Dios para guiarlos en su accionar diario. La mayoría de estos edificios son inmensos y muchas veces son decorados modestamente, solo con celosías o mosaicos de inscripciones del Corán. Eh, ya en la otra diapositiva tenemos los textos sagrados, los cuales son tres, en los que se basa principalmente el Islam, que son el Corán, la Sunna y la Sharia. Eh, por parte del Corán,
es el libro sagrado de los musulmanes y constituye la fuente del dogma, de la ley y de la base sobre la que se asienta todo el proceder islámico. Ya pasando a la Suna, tenemos que es una colección de enseñanzas, dichos y aprobaciones, o en algunos casos también se dan las desaprobaciones, silenciosas del profeta islámico Mahoma y algunos de sus compañeros. El Corán y el Suna son las dos fuentes primarias de revelación de Dios y definen las bases de la religión musulmana, su teología y también tenemos allí su legislación. Ya para terminar con la Sharia, tenemos que es el cuerpo de derecho islámico, es decir, que constituye un código muy detallado de la conducta en el que también se incluyen normas relativas a los modos de culto, los criterios que pueden tener en su moral, también de su vida, y también todo aquello que tienen permitido y en algunos casos prohibido. Y también encontramos allí las reglas separadoras entre lo que ellos consideran el bien y el mal. Ya pasamos a la presencialidad en el mundo. Eh, el Islam es la segunda religión más grande del mundo, tras el cristianismo, y la que tiene mayor crecimiento en términos de seguidores. Estos estiman que alcanzan 1.900 millones de personas en el mundo o el 24.9% de la población mundial. Ya pasamos a la estructura jerárquica. Aquí encontramos que la organización política del Imperio Islámico está dividida en 5 grandes pilares. El principal es el califa, que está en la parte más alta. Este es la máxima autoridad política y religiosa del Islam. Al califa le sigue el visir, que es el primer ministro del Islam. En tercer puesto, que es el puesto más alto, encontramos al emir, que es el gobernador de una provincia. De penúltimas, digamos como en esta estructura jerárquica, encontramos al cadi, que es un juez. Y en la parte más baja de la estructura jerárquica, tenemos el diwan, que es el tesorero real. Y esto sería todo por parte de la estructura jerárquica en el Islam. Ya pasamos a los líderes más representativos. Aquí, como podemos ver en el orden, de izquierda a derecha, en primero tenemos a Noé, en segundo tenemos a Abraham, tercero Moisés, cuarto Cristo y por quinto, pero no menos importante, a Mahoma. Estos son los líderes más representativos del Islam a lo largo del mundo y de su historia. Continuando con los acontecimientos importantes, en el Islam se presentan varios acontecimientos significativos, entre los cuales podemos mencionar en el año 570 el nacimiento de Mahoma, para el año 610 las primeras revelaciones que tratan de que un día Mahoma se encontraba meditando cuando tuvo una visión del arcángel Gabriel. Este le hizo un mandato y era recordar y copiar los versos que Dios le enviaba a través de él y predicar una nueva religión. La esposa de Mahoma, Hadilla, fue la primera discípula y este es un hecho muy importante que se resalta con esta fecha. Para el año 611, Mahoma tuvo gran éxito en la prédica, lo que hizo que éste ganara la antipatía de las élites locales, por lo que tuvo que alejarse de la Meca. En el año 632, el 8 de junio marca el fallecimiento de Mahoma tras una breve enfermedad, donde el profeta deja una comunidad con un poder político, religioso y cultural establecido en toda Arabia. En el año 656, los simpatizantes de Ali le acusaron de ignorar el Corán y ser un líder político antes que un referente religioso, por lo que el 17 de julio es asesinado y desencadena una lucha en el califato. Un califato pues es un proceso de elección de un líder religioso y político de los musulmanes. En el mundo el califa es un sucesor, pero también pues es un sistema de gobierno establecido tras la muerte de Mahoma en el año 632. Continuando, en la siguiente diapositiva podemos ver algunos acontecimientos importantes que surgieron a través de los años y siguiendo podemos ver las fiestas. La palabra Yud significa celebración. Puedes pasarla, por favor, gracias. En el mundo árabe, pues se saludan con la frase Yud
Mubarak, que puede traducirse como bendita celebración. Existen dos celebraciones muy importantes que podemos ver el nombre en pantalla y estas pues son las dos principales fiestas religiosas que se celebran en la religión del Islam. La primera, en la siguiente podemos verlo, que se llama la fiesta de la ruptura del ayuno. Esta fiesta marca el final del Ramadán, siendo el mes sagrado del Islam, en el que los musulmanes ayunan durante las horas de luz durante 29 o 30 días. Durante estos días festejan haber recibido la bendición de Allah por haberles concedido ayudar durante el mes sagrado. Pues a las personas más necesitadas, utilizan ropa nueva, cocinan deliciosos corderos y pues invitan amigos y vecinos a celebrar con ellos. Se hace una oración el día siguiente de haber completado el ayuno del mes del Ramadán y se conmemora el sacrificio de un cordero que Abraham hizo en lugar de matar a su hijo Isaac. La siguiente fiesta es el Festival del Sacrificio, que es la más importante del calendario islámico. Es un festival que se celebra unas 10 semanas después del Eid al-Fitr y marca la culminación de la peregrinación en la Sagrada Meca. Es la fiesta del sacrificio que conmemora la obediencia de Abraham con su hijo Ismael al mandamiento de Alá. Este tuvo una serie de sueños en los que se vio a sí mismo matando o sacrificando a su hijo mayor y dedujo que esta era la voluntad de Alá. Él fue muy obediente y estaba a punto de sacrificarlo cuando Alá le ordenó que se detuviera y pues le dio como una buena noticia donde él había dicho que este cumplió su mandato. Pues le dio el gran honor de ser el antepasado del santo profeta del Islam y en lugar de su hijo Abraham degolló un cordero como sacrificio a Alá. Y este día pues los musulmanes pueden sacrificar a un animal y pues tienen la obligación de hacerlo. Continuando con las celebraciones, tenemos 4 en este momento. La primera es el nacimiento del profeta, que se celebra el día 12 del mes 13 o del Rabí Alá, aunque pues no se sabe con exactitud cuándo nació Mahoma. Esta fecha pues está precedida por festejos de 1 a 2 semanas, donde se cuentan los sucesos de la vida de Mahoma para que la gente piense en él y en sus obras. Se leen pasajes del Corán y se recitan oraciones o se cantan canciones sagradas. Algunas personas decoran la casa y se visten de fiesta y organizan procesiones y festines para, pues, para todas las personas y también sirven muchos dulces. El Año Nuevo Musulmán o el Muharram es el primer día del Año Nuevo donde las personas no trabajan y recuerdan la eriga o el éxodo de Mahoma y de sus compañeros. Por la tarde hay celebraciones religiosas y en las mezquitas y pues a menudo se representa una obra religiosa y hay procesiones para conmemorar la muerte del nieto de Mahoma. También está la Noche del Poder, que es al final del Ramadán y se celebra la noche en que el Corán fue revelado por primera vez a Mahoma. También está la Noche del Perdón, que se celebra el 15º día del 8º mes, donde Dios determina el destino de cada persona para el siguiente año. Esa noche la gente se perdona los pecados mutuamente y pasa la noche en oración. Continuando con las vestiduras dentro del Islam, el creyente debe vestir ropa buena y limpia, especialmente a la hora de rezar y durante su trato con la gente. El Islam no ordena una vestidura o una vestimenta concreta para las personas, sino que acepta la vestimenta como una manifestación cultural popular que cumpla con los objetivos de vestir sin abusos, excesos ni extravagancias. En principio, pues toda vestimenta es un adorno, bueno, vestimenta y adorno es lícita, pero se han marcado varias prohibiciones que la hacen ilícita. Por ejemplo, la ropa que deje ver las partes íntimas que no se debe mostrar. El musulmán debe cubrir su cuerpo con ropas opacas, es decir, que no sean translúcidas o transparentes. No se debe vestir lo que es propio del sexo opuesto, es decir, que los hombres vistan ropa de mujer y las mujeres vistan ropa de hombre. Es un acto ilícito y pues es un pecado grave, así como también se prohíbe asemejarse al otro sexo de las maneras de hablar, de caminar y de moverse. En el Islam también se prohíbe a los hombres llevar ropa de seda u oro, ya que sea que contenga ambos o uno solo de estos dos elementos. También la ropa costosa y que muestre como el derrocho también es un acto ilícito en el Islam. El papel de la mujer, el hombre y la familia en el Islam es considerado como o sea, en el hombre y la mujer se desempeñan como funciones iguales y complementarias. Las mujeres tienen un papel como figura principal en el hogar y los hombres en el mundo exterior. En el Islam, la familia constituye la base esencial de la comunidad y existe una voluntad manifiesta de preservarla y hacer que cumpla con sus nobles y elevados
fines que son la protección, la educación, la evolución moral y espiritual de sus miembros. El hombre mantiene la familia y la mujer no tiene la obligación de trabajar cuando se casa, pero si trabaja su dinero es para ella, no para el hombre. El hombre sigue manteniendo su casa y su hogar. En el Islam la mujer es el motor de todo esto, el hombre le da todo su dinero y la mujer distribuye las cosas que se tienen que hacer. El hombre es quien va detrás de la mujer en el Islam, él va y dice, por ejemplo, tengo que comprar tal cosa, la mujer es quien le asigna los recursos para eso. La mujer no es una esclava y tiene que ser bien tratada porque la mujer en el Islam está en un nivel muy alto y por eso dicen los musulmanes que para la mujer hay oro, plata, seda, lo mejor es para la mujer. Continuando con la música, entre los entretenimientos del Islam se pueden considerar a la música como una herramienta para consolar el alma y agradar al corazón, refresca el oído y el Islam permite cantar bajo la condición de que no sea de ninguna manera canciones obscenas o perjudiciales para la moral islámica. No hay nada de malo en que vaya acompañada de música siempre y cuando no sea música excitante. También se crea con el fin de generar una atmósfera de alegría y felicidad y se recomienda cantar en ocasiones festivas como bodas, banquetes, nacimientos, entre otros, y también en el regreso de un viajero. Siguiente diapositiva, Juancho. Siguiente. Ya para hablar del arte como tal, digamos que lo podemos dividir en dos clases que fueron más importantes, como el tema de la literatura y el tema de la arquitectura. Digamos que en el empleo de una escritura común en todo el mundo islámico y el desarrollo de la caligrafía refuerzan esta idea de unidad y concedieron la gran importancia a la geometría y a la decoración, que podía ser de tres tipos. Estaba primero la caligrafía cuáfica, que era mediante versículos del Corán. Estaba la lacería, que era mediante las líneas entrelazadas formando estrellas o polígonos. Y el ataurique, que era mediante dibujos vegetales. Y digamos que como en temas de arquitectura, crearon edificios con funciones específicas, tales como mezquitas, madrazas, siguiendo el mismo patrón básico, aunque con diferentes formas. Prácticamente no hay arte de la escultura, pero las realizaciones de objetos de metal, marfil o cerámica alcanzaban con frecuencia una alta perfección técnica y existe también una pintura y una iluminación en los libros sagrados y los prófanos. Siguiente, por favor. Para hablar de la literatura como tal y enfocarnos un poquito más en esto de uno de sus artes más famosos, digamos que en el periodo anterior a la escritura del Corán, el auge del Islam es conocido entre los musulmanes como el Jailiyya, y este periodo también se le puede decir como el periodo de la ignorancia. Aun cuando el término se refiere especialmente a la ignorancia religiosa, remite también a la escasa literatura escrita durante dicha etapa, aunque no la literatura de tradición oral, la cual fue considerable, así cuentos como el Simbad o el Antar bin Shaddad fueron probablemente frecuentes en el medio oral y fueron registrados por escrito más tarde. Entre esto estuvo el Corán. El Corán tuvo una influencia significativa en la lengua árabe. La lengua usada en el Corán es considerada como árabe clásico y así aunque el árabe moderno se haya alejado ligeramente de él, el clásico sigue considerado como el modelo lingüístico por antonomasia. Y ahí seguirían los estudios islámicos. Eso sería la investigación sobre la vida y la época de Mahoma, la poesía preislámica. El Mahoma inspiró también a las primeras biografías árabes y diarios. Entre estos también está la poesía árabe. Y digamos que una parte importante de la literatura árabe anterior al siglo XX está en forma de poesía, llegando incluso a ocurrir que parte de la prosa esté llena de versos sueltos o en forma de saj, o sea, prosa rimada. Y los temas de la poesía van exaltados a himnos de alabanza y amargos ataques como personales y ideas religiosas y místicas a poemas sobre el sexo y el vino. También digamos que está la literatura de ficción y literatura épica, que esta es como más moderna. Entonces el ejemplo más famoso de la literatura de ficción árabe es Las Mil y Una Noches, que creo que es un cuento que hemos escuchado bastante. Y la poesía romántica, un famoso ejemplo de poesía árabe amorosa es Laila y Majnun. Entre lo otro también tenemos novelas filosóficas de ciencia ficción y literatura moderna. Siguiente, por favor. La siguiente sería el compromiso social, que digamos que el compromiso social del Islam aconseja que en especial las familias y toda la sociedad dependan del cariño y del respeto de la fraternidad, la tolerancia, la bondad, las ayudas, la justicia, paciencia y fidelidad y confianza. Y de esta manera el Islam desea formar una sociedad compuesta de personas con caracteres que puedan utilizar sus talentos, inteligencias y valores universales adecuadamente a la creencia con la responsabilidad de toda la humanidad. Siguiente, por favor. Ya aquí podemos hablar de las restricciones. Los musulmanes tienen una serie de normas que afectan los hábitos más que nada de comida y entre otras cosas. Digamos que el primero sería la carne de cerdo está prohibida, al igual que aquellos animales que no han sido desangrados.
está prohibido beber vino y bebidas en fiestas, bebidas alcohólicas en fiestas y demás. No se debe beber en vasijas de oro o plata. Y hay que utilizar de la mano derecha para comer y la mano izquierda para el aseo personal. Siguiente. Ya digamos que entre las relaciones, primero voy a hablar de las políticas, porque la legislación en el Islam es un derecho de Dios, pero la legislación en la democracia es un derecho del pueblo. Se trata de una nueva religión basada en glorificar el pueblo y otorgarle los derechos y las características divinas. En la organización política también tenemos que el califa es la máxima autoridad, la sombra de Dios sobre la tierra y concentraba el poder político y religioso. Como jefe de religión presidía la oración comunitaria entre los viernes, como jefe político gobernaba y administraba la justicia que dirigía al ejército. Digamos que el papel del ordenamiento legislativo otorga a la religión que es de grado diferente en cada uno de los países musulmanes. Digamos que ya para hablar de las relaciones económicas, el Islam favorece y fomenta las relaciones comerciales como base de la creación de riqueza y desalienta la excesiva acumulación de riqueza. Prohíbe usura en la economía islámica el comercio no debería agravarse ya que la función de distribución de la riqueza se basa en el zakat y también como unas características económicas del Islam. Ya en temas culturales, el Islam se inscribe dentro de la familia de religiones monoteístas junto con el judaísmo y el cristianismo, pero atendido a la historia al momento actual, debe entenderse en un sentido más amplio como cultura y fe, como religión y política, como derecho moral, como filosofía y como teología. Y ha hecho unos aportes culturales. Los árabes nos legaron grandes descubrimientos en la química, astronomía, ingeniería, matemática y medicina. Y con otras religiones, digamos que hay tres religiones que son mayoristas en el mundo, son el cristianismo, el islam y el hinduismo, y digamos que estas comparten la creencia de uno o varios dioses y la existencia de textos sagrados y la oración en templos, pero difieren de figuras de los dioses como profetas, festividades y territorios principales con muchos otros elementos. Y te puedo decir que entre semejanzas, la anterior, se podría decir que es tres semejanzas entre las mayores religiones del mundo está la creencia en un dios o varios, existencia de profetas o figuras sagradas, tienen su nacimiento hace miles de años, entonces han reunido a miles de fieles a lo largo del amplio territorio, se basan en textos sagrados, cuentan con lugares de celebración o culto religioso, todas ellas tienen ritos, tradiciones, fiestas religiosas y peregrinaciones, y Jesús es una figura importante en las tres. Y ya para hablar de los símbolos, para finalizar, el primero es la que vemos arriba, que es la media luna, que puede ser creciente, menguante, y está presente en las banderas de muchos países islámicos. La otra sería la luna creciente de la estrella de 5 puntas, que es la que está abajo, que fueron símbolos del Imperio Otomano y que se han perdurado los símbolos de todo el Islam. El siguiente es el sable de Ali, el yerno de Mahoma y el cuarto califa de los musulmanes. El que está a la derecha, que es el yamur es el remate con el que suelen terminar los minaretes o torres de mezquitas. Está compuesto por una barra vertical donde van insertadas varias bolas o manzanas y lleva como remate la media luna. Y por último sería la bandera del yihad, cuyo contorno es de color negro y lleva impresa en el centro el color blanco del Sahara o profesión de la fe islámica. Y ya, eso sería todo. Ahí están nuestras referencias y muchas gracias.